Me van a permitir que hoy no diga aquello de buenas tardes, señoras y señores, sino buenas tardes, amigas. Porque ellas son las protagonistas. A 5 kilómetros Venezuela. Así rezaba un cartel colocado en el cruce de Cicero, justo en la desviación a Santoña. En el país latinoamericano brotaba sin freno el petróleo y en nuestro pueblo eran los tiempos de las grandes costeras de Bocarte. La década de los 60 comenzó con el récord de 1,5 millones de kilos vendidos en la lonja aquel inolvidable 5 de abril de 1960. Esperanza tenía entonces 23 años y ya llevaba 10 trabajando en la fábrica. Empezó en la exportadora descabezando, como han empezado todas. Entonces les pagaban al día, corrían a la oficina a cobrar y de ahí a casa para dárselo a su madre y que pudiera comprar comida para el día siguiente. Se me ha pasado el tiempo volando y además se ha pasado muy mal en Santoña, reconoce Esperanza, mientras mira hacia arriba, como dando gracias porque ahora las cosas sean de otra manera. Antes se ganaban 2 perras, repite, y admite que a día de hoy, aunque las condiciones laborales han mejorado mucho, las mujeres siguen cobrando poco. El sueldo había que subirlo, defiende la fundadora de Conservas Juanjo, que sabe perfectamente el esfuerzo que hacen sus trabajadoras porque es el mismo que ella lleva haciendo toda la vida. Trabajar. Justo al comenzar su larguísima vida laboral, el ministro franquista Girón dio la paga de los 21 días que les vino muy bien en casa. Su madre, que volvió a casarse y tuvo otros 2 hijos, también iba a la fábrica y no quería que la niña siguiese su ejemplo, porque pasaba mucho frío y le salían sabañones en las manos. Así que la metió a trabajar en la guardería, cuidando niños, donde ganaba 5 pesetas al día. Pero su madre enfermó y Esperanza tuvo que volver a la conserva, porque allí le pagaban 16 pesetas al día. No había otra cosa, dice, y vuelve a mirar hacia arriba, esta vez como resignada. Hoy en día se puede ir con gusto a la fábrica, nos confiesa, cambiando radicalmente de época. Quizá es porque es mía, pero a mí me gusta ir a hacer ventresca, me vuelvo loca, de contenta, aunque luego el cuerpo me pasa factura, porque ya no puedo. A sus 79 años, a Esperanza se le entiende absolutamente todo. Habla con voz robusta, como si cada palabra llevara el peso de toda una vida trabajando en la conservera. Y piensa bien las cosas antes de decirlas, como si tuviera la responsabilidad de estar hablando por 2 personas. En 1960 se casó con Juanjo y al año siguiente se marcharon por motivos laborales a vivir a Laredo, donde ella solo podía ir a trabajar cuando una vecina le cuidaba a su hija recién nacida. Para mujeres como Esperanza, que han sido madres y trabajado toda la vida en casa y fuera, la conciliación era una de las grandes preocupaciones. Cuenta que cuando entró en Bernardino Rivas iba siempre con 15 minutos de retraso a la fábrica, porque la guardería abría a las 8 y tenía que dejar a su hija justo antes de ir a trabajar. Por la tarde salía media hora antes para recogerla. Por cosas como esta, Esperanza defiende el horario partido de toda la vida como el que tienen en su empresa. Porque en la jornada continua, que comienza a las 6 y rige ya en la gran mayoría de las fábricas, las mujeres con hijos los tienen que llevar a dormir a casa de los abuelos, y eso es darles un cargo, según ella. Guarda muy buen recuerdo de su época en Bernardino Rivas, donde hizo grandes amigas que todavía conserva, como Gloria Garmilla. Las condiciones de trabajo eran durísimas, pero había un ambiente familiar que compensaba de alguna manera las penurias. Todas las mujeres de su época hablan con nostalgia de esa buena atmósfera en las fábricas de Santoña. Ahora las cosas han cambiado, repiten convencidas.
Quizá no eran tan conscientes de la dureza de su trabajo porque no tenían con qué comparar. Todas recuerdan lo mismo, que se reían y lo pasaban muy bien, a pesar de la cantidad de horas que hacían, del frío y de lo mal que les pagaban. Pero eran jóvenes y podían con todo. Y además tenían una enorme responsabilidad, la de sacar adelante a su familia. Mujeres como Esperanza son la viva imagen del matriarcado santoñés, una estructura sociolaboral que ha permitido al pueblo salir adelante venciendo todas las dificultades. Ellas son el ejemplo del papel fundamental que han jugado y juegan las mujeres en Santoña. Cuando los hombres que salían a la mar pasaban los difíciles meses de invierno sin traer un duro a casa, ellas eran las que garantizaban el plato de comida para todos, sosteniendo con su esfuerzo la arquitectura familiar. Se quejaban poco, asumían su rol con la naturalidad de haber visto a sus madres y abuelas hacer lo mismo, generación tras generación. En el caso de Esperanza, además dio el paso de fundar su propia conservera, una historia que empezó, donde empiezan casi todas las historias, en un bar. Su hijo Juanjo trabajaba en el marino. Salía cada jornada a las 4 o 5 de la mañana y le pagaban muy poco. Así que Juanjo, el padre, decidió arreglar el local que tenían en la calle O'Donnell y montar un bar para que el pequeño de la familia pudiera encargarse del negocio. Esperanza, que seguía trabajando en la fábrica, iba por las tardes a cocinar callos, asadurilla, chorizo y morcilla. Había semanas que preparaba 100 kilos de callos. Así estoy yo, destrozada, de estar allí de pie limpiando los callos en la menta. Los clientes eran del pueblo y también venía gente de fuera a comer un plato que se hizo famoso. Luego vinieron las anchoas. Hacían un barril de salazón para el bar. Al principio las ponían de pincho, pero enseguida los clientes las pedían por tarros. Y Esperanza se los hacía. Hasta que un día, en 1989, Juanjo y ella, cansados de los horarios del bar, decidieron hacer lo que mejor sabían hacer y abrieron un obrador. Empezaron en ese mismo local donde llegaron a tener 8 mujeres trabajando. Recuerda que en verano venían los clientes por la mañana y se apuntaban en unas hojas donde se reflejaba la producción que iban a hacer ese día para luego llevárselo por la tarde. Hubo un tiempo en que Juanjo ponía un cartel que decía: no hay nada, porque estaba absolutamente todo encargado. Les funcionaba muy bien el boca a boca del cliente satisfecho, un valor que siguen manteniendo a día de hoy, igual que a algunos de los clientes de entonces, algo que en Conservas Juanjo llevan con mucho orgullo. En enero de 1996 cambiaron de O'Donnell por el polígono donde pidieron 1.100 metros cuadrados. Ella siempre le decía a Juanjo: no te compliques con el personal, vamos piano a piano. Con 10 o 12 personas bastante. Y son las que tenemos, señala. Como siguen sobando a mano, tal y como Esperanza aprendió con 13 años en la exportadora, no hacen una gran producción de anchoa y mantienen el espíritu del obrador donde empezó todo. Aquí está mi abuela, aquí está mi madre, y esta es mi tía, una hermana de mi padre. Va señalando Esperanza sobre la fotografía de la visita que Alcalá Zamora, presidente de la República, hizo a la fábrica de Villarías tras inaugurar la carretera de los Puentes. Hablamos del 21 de agosto de 1932, de historia viva de nuestro pueblo, de esperanza. Me gustaría decir que siempre que se me llama para participar en eventos que se hacen en Santoña, en la medida de mis posibilidades y de la agenda, vengo encantado a mi pueblo.
Pero esta vez había más motivos para estar aquí. El primero, la invitación de Raúl Gil. Y es que yo no podía decir no al nieto de don Jaime Benito, la persona, el maestro que durante casi 10 años me inculcó el amor por la comunicación a través de la fotografía y quien me animó en su día a dar el paso a la radio y posteriormente a la televisión. Por eso hoy tenía que estar aquí. Esa es una de las razones. La segunda razón, las mujeres de la fábrica, con las que tantos momentos buenos y malos, divertidos, confidencias, enamoramientos, que también los ha habido, compartí en aquellos inicios de la radio hace ya 26 años. Recuerdo que me llamaban y me decían: hijo, pon música movida, que así trabajamos a buen ritmo y se nos pasa pronto la tarde. Y entonces llegaba el espacio de dedicatorias y las mujeres de unas fábricas saludaban a las de otras, dedicándoles canciones por su santo, por su cumpleaños. En muchas casas de Santoña siempre ha habido mujeres de la fábrica. Mi abuela, mi madre, mi querida hermana mayor, que en paz descanse, mis sobrinas, todos en Santoña tenemos ese vínculo con estas mujeres coraje, fuertes, entregadas a su trabajo, a su familia, que en muchos casos esperan, como se decía, pacientes en tierra a la llegada de sus maridos, pescadores, a ver cómo ha ido la faena, a ver si la costera de la anchoa o del bonito es buena. Y la tercera razón por la que hoy estoy aquí es la historia que acabo de relatarles, la historia de Esperanza. A ella y a Juanjo les conocí también gracias a la radio. Juanjo me llamaba con frecuencia y me pedía canciones, y una vez que pasaba por delante del fabriquín allá sobre las 2 de la tarde, cuando yo subía por la cuesta hacia la radio, recuerdo que él me preguntó: oye niño, ¿tú eres Juan Carlos, el chaval de la radio? Es que me han dado señas tuyas sobre tu familia, pero no te pone a cara, me dijo, y me invitó a conocer su fabriquín y a las mujeres que trabajaban con él y Esperanza. Y desde entonces, muchas veces pasaba a saludarles por el fabriquín y me daban café, o unas anchoas entre pan y pan para la merienda, o los caramelos de mentolín de Clary, para captarles la voz, me decía. De alguna manera Juanjo se convirtió también en un consejero, que pocos lo saben. Era muy crítico conmigo. Pues hoy has metido la pata, o te has aturullado, me decía. Hoy te he visto bravo y al toro, menuda jabonada que le has dado a fulano mengano. Giovanni, porque él me llamaba Giovanni cariñosamente. Otras veces me decía: venga Giovanni, a trabajar que me entretienes a las mujeres. Y cuando quería decirme algo más serio, entonces me llamaba Juanca. Y recuerdo unas palabras que siempre he llevado grabadas en muchos momentos de mi carrera profesional, cuando me dijo: Juancar, primero el cerebro y luego la lengua, y verás que así no te equivocas. Y vaya si tenía razón mi amigo Juan. Así que les pido por favor un aplauso. Por tanto, ¿cómo no iba a estar hoy aquí?